Bien, estimados docentes de la comunidad Ducarret, bienvenidos, nos da muchísimo gusto acompañarlos. En este caso me acompaña Rafael Miranda y yo, César Bazán. Básicamente vamos a conversar en estos 45 minutos sobre bullying y sobre ciberbullying. Abrimos justamente el espacio por si tienen algunas preguntas para poder enviárnosla y al final de esa conversación poder acoger sus dudas y a partir de ahí comentarlas. Concretamente, les cuento cuál va a ser la dinámica en estos 45 minutos. Vamos a presentarnos y luego vamos a cubrir 5 puntos. El primero, básicamente, es una aclaración sobre lo que es en sí el concepto de bullying. Por cierto, yo voy a tener una perspectiva más de, en este caso, práctica de lo que en este caso vemos en las escuelas, en las conversaciones, en los distintos niveles de gestión educativa a nivel nacional. Y Rafael, justamente por su perfil, ahora que se presenta van a entender por qué, va a tener una aproximación más teórica, de revisión de literatura, de como experto justamente académico en el tema. Entonces, ese primer gran punto es básicamente lo que es el concepto de bullying. Luego vamos a entrar un poco más a lo que es en sí el marco teórico. El tercero, vamos a abordar experiencias exitosas tanto en nuestro país como fuera. En el cuarto hemos ya denominado agenda pendiente a justamente cómo estos temas de las nuevas tecnologías están, por un lado, generando posibilidades y por otro lado, retos en lo que es la gestión de casos de violencia, particularmente de bullying. Y vamos justamente, como les decía, a abrir un quinto punto para lo que es, en este caso, las preguntas de ustedes, nuestro querido público de la comunidad Educarred. Entonces, sin más, Rafael, bienvenido. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los docentes que nos ven. Primero, agradecer al equipo de Educarred por esta invitación, ¿no? A Fundación Telefónica, a Fundación de la Caixa, ¿no? Que apoyan esta importante iniciativa sobre estos temas tan importantes, ¿no? Que en nuestro caso veremos que es el tema del bullying y ciberbullying. Bueno, como mencionó César, mi nombre es Rafael Miranda, ¿no? Y yo, desde el plano más académico, ¿no? Yo soy politólogo, ¿no? Tengo dos maestrías, una en políticas de desarrollo y otro en temas más de estadística, ¿no? Y hace un par de años un doctorado en temas de psicología, salud y calidad de vida, ¿no? Y sobre todo en los últimos, durante mi estancia en el doctorado, ¿no? Trabajando más a detalle, a fondo el tema de bullying, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional, ¿no? Tuve la suerte, ¿no? De compartir espacio con César en el Ministerio de Educación, ¿no? Allá en el 2013, ¿no? Trabajando en la Estrategia Nacional de Prevención contra la Violencia Escolar, ¿no? Después de eso ya comenzó mi viaje más académico, ¿no? Conciliando también con el tema de las consultorías, ¿no? Pero estuve en Chile, ¿no? Trabajando para un laboratorio en la Universidad de Oxford, ¿no? Trabajando en temas de investigación más social, incluido el tema de educación, bienestar y bullying. Y bueno, de ahí volví a Perú, ¿no? Después de mi doctorado, ¿no? Con César para trabajar como socio en la consultora Innovación para el Desarrollo, pero también ligado, ¿no? A la parte de investigación, ¿no? Con diferentes universidades, ¿no? La Católica, la Pacífico, ¿no? Trabajando en temas en general de políticas públicas, ¿no? Pero con especial énfasis en temas educativos, ¿no? Y dentro de eso, ¿no? El tema de actualmente ya tengo desde ayer, ¿no? Mi publicación número 31, ¿no? En este tema, ¿no? En revistas indexadas. Y ahora estoy aquí, ¿no? Y el saludo desde Girona, ¿no? Porque estoy aquí en una estancia trabajando en unos proyectos de investigación europea que más tarde les comentaré también sobre este tema. Buenísimo, bienvenido Rafa. Mi nombre es, como decía, César Bazán. Mi papá es docente, mis abuelos, mis bisabuelos. Hay una gran y bonita tradición de docencia, de vocación docente, y justamente por eso conecto muy bien con el ethos de Comunidad Educarred, que justamente es esta iniciativa, como bien decía Rafa, de Fundación Telefónica, Movistar y de Fundación La Caixa. Yo particularmente comienzo a trabajar en el campo de la educación, primero en la educación comunitaria, en prevención de VIH, y luego, después de la maestría en salud pública, comienzo a trabajar en el Instituto de Educación, que año tras año es la facultad mejor votada, mejor ranqueada en el mundo, ¿no? Esto en la Universidad de Londres. Ahí hacía revisiones sistemáticas de la literatura y concretamente informábamos políticas públicas en el Reino Unido y otros clientes fuera. Luego me jala Plan Internacional, es una ONG, quizá la conozcan, y concretamente trabajo en la sede central donde me encargan de liderar una campaña global contra la violencia escolar.
y es a partir de ahí que me comienzo a meter en el tema en el 2007, ya hace 16 años. Luego, acabando la campaña, el gobierno, en este caso el presidente Humala, me convoca a través de la alta dirección del Ministerio de Educación para diseñar y liderar la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, del cual justamente el hijo pródigo, si quieren, es el CICB, y hablaremos de él en cuestión de minutos. Y desde ahí vengo asesorando escuelas y gobiernos en estos temas, ¿no? Entonces, eso abre a grandes rasgos de quiénes somos, en resumen, un par de nerds muy interesados en mejorar lo que es la convivencia en las escuelas y en prevenir lo que es en sí la violencia escolar. Hoy día nuevamente vamos a hablar del bullying, y en cuanto a lo que es en sí el concepto, yo quería, por ejemplo, empezar aclarando de que mucha gente piensa que es un vocablo inglés y sin embargo se remonta mucho antes en la literatura a lo que es en sí el idioma danés. Originalmente Boel, era esta palabra que usaban en Dinamarca, se refería a un buen tipo, y sin embargo fue tergiversándose en ese caso concepto, y se hizo muy famoso en el siglo XVI, una obra literaria, una novela particularmente. Lo que hace es darle forma a un personaje que se llamaba Flashman y era un matón, ¿no? Robaba loterías y en este caso en el día acosaba a sus compañeros en el colegio. Esa novela se llama, a los que les gusta la literatura, Los días de escuela de Tom Brown. Concretamente, desde ahí ha cambiado mucho y ha llegado a nuestros días, digamos, traducción sería matón, ¿no? Bravucón en castellano, y concretamente, pues hoy en día, y ahora sí paso a definir, el bullying para los que trabajamos en esto suele ser entendido como un comportamiento agresivo y repetitivo que involucra un desequilibrio de poder donde un individuo o un grupo de escolares agrede y o intimida al menos otro escolar. Estas agresiones causan daños emocionales, físicos y sociales. Yo estoy seguro que Rafa va a complementar esto y también en este caso va a adentrarnos a lo que es el ciberbullying. Rafa, por favor. Gracias, César. Sí, ahí desde la literatura también, y eso también para temas más pedagógicos, ¿no? Porque tiene que ver también con elementos de la repetición y la frecuencia, ¿no? Porque hay situaciones de agresión, ¿no? Pero no necesariamente toda agresión termina siendo un fenómeno de bullying, ¿no? Entonces hay como una repetición sistemática, ¿no? De estas agresiones en un tiempo determinado, ¿no? Y recalco también lo que mencionaste, ¿no? Que es una situación que se da entre pares, ¿no? No hay bullying del profesor al estudiante, ¿no? O incluso del estudiante al profesor. Sí hay situaciones de violencia, pero conceptualmente no tendríamos por qué acuñarle el término de bullying, ¿no? Y un término más actual, ¿no? Y deriva un poco del uso de las tecnologías, ¿no? Sobre todo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, es este nuevo término de ciberbullying, ¿no? Que tiene esas condiciones que hemos hablado, ¿no? De la parte conceptual del bullying, pero le agrega este componente digital, que más allá de solamente agregarle el componente digital, a nivel de retos, ¿no? Te abre una ventana enorme, ¿no? Porque el tema digital, por ejemplo, a diferencia del bullying, ¿no? Tradicional, ¿no? Va más allá muchas veces de la escuela y el entorno de la escuela, ¿no? Porque puedes cometer ciberbullying en cualquier lugar, ¿no? Basta que tengas un dispositivo electrónico, ¿no? Y que pueda estar conectado a Internet y sobre eso puedes cometer agresiones sistemáticas, ¿no? A otros compañeros, ¿no? Entonces, el tema de ciberbullying, ¿no? Es un tema que actualmente se viene trabajando mucho, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Tomó teóricamente, ¿no? Y en el tema práctico ha tomado un revuelo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque enfrenta un gran reto, seguro los docentes que están viendo y escuchando esto sabrán, ¿no? Porque hay que estar preparados no solamente ya en el aula de clase, no en el patio, sino estar atentos, ¿no? En el componente digital, ¿no? En la nube digital para poder ayudar a detectar estos casos y saber cómo prevenir. Entonces, mira, redondeando el concepto tanto en el mundo presencial como en el virtual, yo creo que hay como que cuatro preguntas claves que debemos hacernos para saber si realmente estamos hablando de bullying, al menos en la literatura hispanohablante. La primera gran pregunta es si las dos partes, pueden ser más de dos personas, pero las dos partes son escolares y más o menos de la misma edad, ¿no? Un niño de quinto y secundaria a otro, en este caso de primero y primaria, no sería bullying, ¿no? Son escolares los dos, sí, pero el punto es que sea entre pares, ¿no? Entre más o menos del mismo año. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿ambos son escolares? La segunda es si es que el comportamiento, como bien destaca Rafael, es si es que es repetitivo, tiene que ser constante, ¿no?
La tercera, si es que el agresor es consciente que le está haciendo daño a la otra persona o al otro grupo. Y la cuarta, lo decía en la definición que he usado, es que si el agresor tiene más poder. Ahora, ustedes pueden estar pensando que más poder significa, sobre todo en el mundo escolar, el más grande, pero más fuerte, digamos, ¿no? El que es deportista y está entrenado y podría hacerle más daño a otra persona que no está entrenada. Pero más allá de solo fuerza, puede ser esa fuerza física, puede ser mental, también pueden ser conexiones, si es que es el sobrino del director, difícilmente van a ir contra él. Si tiene dinero como para comprarle a la lonchera, a los amigos, para que no le hablen al otro, al que están agrediendo. Entonces, en resumen, si son escolares, dos, el comportamiento es agresivo y repetitivo. Tres, el comportamiento es consciente. Y cuatro, el agresor tiene más poder. Si la respuesta a estas cuatro preguntas, a estos cuatro puntos es sí, entonces sí estamos hablando, en este caso, de bullying. Entonces, con eso yo creo que cubrimos bastante bien el primer gran punto. Yo les he contado que son cinco los que vamos a conversar. Entonces, pasemos a lo que es en sí el marco teórico. Y antes de pasarle la palabra a Rafael, yo creo que un gran punto es que normalmente, sobre todo, por ejemplo, en las noticias mediáticas, entendemos lo que es en sí el bullying como la historia de un agresor y un agredido, ¿no? Puede ser distintos sexos, en fin, pero un agresor y un agredido. Y yo creo que el punto es que esto es mucho más complejo, hay muchos más actores que para poder hackear, para poder desactivar esta agresión sistemática y consciente, pues hay que tener en cuenta, ¿no? El primer punto es cambiar la nomenclatura, los nombres en que básicamente llamamos a los protagonistas de esta historia. El primer gran punto, por ejemplo, la Alianza Anti-Bullying, lo que hace es llamar a la asusadora o asusador, que es básicamente quien dirige el bullying. No lo hace, no se sucia las manos, su reputación está en cubierta, protegida, pero es como que inicia y dirige el bullying, pero está detrás de lo que es en sí la dinámica. Dos, le llaman objetivo. La persona objetivo es justamente lo que normalmente llamamos a la víctima, ¿no? A la persona agredida, a la que le hacen bullying. Hay un tercer rol que es la reforzadora, que es apoya al bullying como riéndose o animando a otras personas a sostenerlo. A veces lo hace por miedo, porque piensa de que si es que no es parte de esto, al menos que no le caiga el golpe luego, ¿no? Entonces por eso como que refuerza al agresor, bromeando y compartiendo y hasta riéndose. Hay una persona a la que se le llama la asistente y esa justamente es la que normalmente le consideramos el agresor, ¿no? Entonces es la persona que hace el bullying. Hay otros tres roles importantes, dos roles. Uno es defensor, que es que sabe que bullear está mal, entonces lo que hace es básicamente ayudar al bulleado, no necesariamente metiéndose al medio a recibir esos golpes, sino, digamos, por ejemplo, llamando al profesor, a profesora, encargado del comité de convivencia para que justamente interceda. Ahora, hay un punto, y Rafael estoy seguro lo va a desarrollar más, que es el del observador, ¿no? El del externo. Y en este caso es ignora el bullying y procura mantenerse al margen para que luego no lo golpee. Entonces, a lo que voy es, hay que ampliar el espectro. Un primer gran punto para ampliar ese espectro tiene que ver con justamente no hay dos personas nomás involucradas, dos partes, no es agresor y víctima. Voy a repetir, hay una asusadora, que es la que piensa esto, objetivo, que es la persona agredida, reforzadora es la que ayuda a que esto se mantenga, asistente, que es el agresor en sí, defensor es el que se opone activamente y externo es el que no quiere ser parte de esta dinámica y procura mantenerse lo más alejado posible. Entonces, esa es una forma de ampliar la conversa y sobre todo el análisis y la acción. Otro punto es que esas personas que son justamente los protagonistas de la agresión responden a justamente a otros enclaves, otros sistemas, para no complejizar tanto, a otras dinámicas, ¿no? Como por ejemplo la casa, la escuela, el aula en sí, por supuesto, la comunidad en la que vive, la sociedad, y todo esto, por ejemplo, las normas de convivencia en su distrito, los medios que consume van ejerciendo una presión que hace que justamente este comportamiento se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, Rafa, te paso la palabra para que me ayudes a complementar lo que es en sí el marco teórico que le estamos llamando a lo que está detrás del bullying. Ujú, ujú. Eh, yo, digamos, dos ideas claves también, desde la literatura y desde lo que se viene trabajando en el tema de bullying, ya en los últimos, diría, más de 30 años, ¿no? O sea, se ha acumulado una serie no solamente de marco teórico, sino también de evidencias, literatura, estadísticas, que permite de alguna manera, ¿no?, tener algunas conclusiones importantes
a tener en cuenta y para que muchos docentes, cuando hagan esta reflexión en su propia aula, tampoco sientan que lo que está pasando en su aula es algo, digamos, totalmente alejado de lo que sucede en otra aula en Bangladesh, en Taiwán, en España, ¿no? Sino que hay cierta, digamos, teniendo los matices, ¿no? Cierta estructura, ¿no? Que es transversal, ¿no? Primero que tiene que ver con la prevalencia, ¿no? Eh, lo que sabemos, ¿no? Es que la prevalencia de bullying es mayor en primaria que en secundaria. Es decir, hay más situaciones de bullying, naturalmente, en primaria, ¿no? Comparado en secundaria. Lo que difiere es el tipo, y sobre el tipo también hay un efecto importante en los, valga la redundancia, en los efectos psicológicos, físicos que pueden tener frente a la persona que es agredida, ¿no? Generalmente en primaria son agresiones más de tipo verbal, ¿no? Más de tipo psicológico, ¿no? Por ejemplo, ley del hielo, no involucrar a un niño a un juego, ¿no? O insultarlo, ¿no? No digo que no haya otro tipo de agresiones, pero lo que más prevalece es eso, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? La prevalencia es mayor en eso, ¿no? Algo que vemos, ¿no? Y eso también es importante trabajar, sobre todo en aquellos docentes que están en sexto de primaria y primero de secundaria, es que hay una transición, ¿no? Natural, ¿no? Y una transición desde todos los tipos de vista, ¿no? Porque generalmente la edad, ¿no? Es una edad que entran sobre todo a la adolescencia, ¿no? Entonces hay cambios también físicos, ¿no? Hormonales, ¿no? Y eso también puede ser algunas situaciones de bullying, porque físicamente desarrollan como parte de la adolescencia, ¿no? Algunos comienzan a subir un poco de peso, les salen acné, y eso puede ser también un factor de riesgo, por así decirlo, ¿no? Para el tema de la violencia, sobre todo verbal. Pero también hay un cambio social, ¿no? Dejan de ser lo más grandes, por así decirlo, en un espacio, a ser lo más pequeños, ¿no? Entonces, eso también tiene impacto y eso la literatura te habla en diferentes elementos, ¿no? Incluido el tema del bullying. Ya en secundaria, la prevalencia baja, ¿no? No es tanto como en primaria, pero el tipo es más severo, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya hay una mayor presencia, ¿no? De la prevalencia de bullying de tipo más físico, ¿no? E incluso hasta algunos tipos de sexual y el fenómeno de ciberbullying, ¿no? Es mucho más, este, la prevalencia es mayor en secundaria en comparación en primaria, aunque ahora hay algunos estudios que se han sacado en el marco del Children's World menciona que la edad, ¿no? De inicio del ciberbullying ha pasado, ¿no? Porque la primera ola de recojo de información fue en el 2013, ¿no? Más o menos a los chicos de 9 10 años solamente se registraba un 7-8% de ciberbullying, ¿no? Y en la última, post-COVID, fue 2022, ha subido a 18%. Es decir, desde los 8 9 años en promedio, este fenómeno ya comienza a tomar más importancia. Tiene que ver con el tema de los aparatos digitales, ¿no? Que tiene la mano estos chicos. Esa es la primera idea, ¿no? Sobre cómo va cambiando los patrones, ¿no? Del bullying teniendo en cuenta el ciclo de vida escolar. Y un segundo es que como tú bien mencionas, son dinámicas bien complejas, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y eso es lo que el que sufre de bullying, ¿no? A veces también, ¿no? Hace bullying a otra persona, es decir, no hay como personajes, ¿no? O tipologías, ¿no? Bien estancadas, ¿no? Estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En la superposición, ¿no? Del bullying, ¿no? O sea, quien recibe y quien comete, ¿no? Entonces, dependiendo del entorno en el que está de grupos, ¿no? Una persona puede tener diferentes roles, ¿no? El de observador, por ejemplo, que tú mencionaste, ¿no? Pero en otros espacios puede ser la persona que sufre bullying o incluso en otros la persona que cometa. Entonces, hay que entender también este fenómeno también en el contexto social y en el contexto, sobre todo, del grupo humano donde se rodean estos chicos, ¿no? Entonces, es muy importante para entender, ¿no? Cómo es la dinámica, ¿no? Del bullying en la escuela en general, ¿no? Y que si bien hay diferentes actores, como tú bien has mencionado, no necesariamente una misma persona, mejor dicho, es muy probable que una misma persona pueda tener más de un rol. Entonces hay que ver cómo trabajar estos diferentes elementos. Buen punto. Mira, yo ahí acogiendo lo que estás diciendo, destaco la necesidad de trabajar esto de manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, hemos usado la palabra prevalencia, que la hemos extraído de salud pública, de epidemiología, para referirnos justamente a qué tan recurrente, a qué tantas personas, qué proporción de personas están afectadas por el problema, ¿no? Y eso, de hecho, es una medición importante, porque si no, estamos en el mundo de las percepciones, ¿no? Y de hecho, lo que necesitamos es justamente demostrar no solamente cuál es el estado de la cuestión al empezar una intervención,
sino sobre todo que justamente gracias a la intervención esas tasas, esas métricas se están reduciendo. Entonces, trabajar esto de manera interdisciplinaria es clave, ¿no? No basta trabajar con docentes, con psicólogos. La idea, y como vamos a ver más adelante, necesitamos, por ejemplo, ingenieros de sistemas que nos ayuden a justamente a montar esos sistemas de monitoreo. Otro punto es el enfoque de ciclo de vida, ¿no? O sea, y de hecho es interesante porque no todos, por más que muchos seamos adultos y hace mucho que hayamos pasado por lo que es en sí la escuela, en la escuela hay distintas etapas, ¿no? Que bien educativamente llamamos ciclos, pero concretamente es interesante ver cómo van cambiando nuestros cuerpos, nuestras socializaciones en ese contexto llamado escuela, y también cómo el bullying nos cambia, ¿no? Entonces, el mensaje que mencionas es importante en cuanto a que cada vez más temprano, como niños, estamos teniendo acceso a dispositivos móviles y por lo tanto a justamente agredirnos entre eso. Ahora, explayando el punto de salud pública, yo creo que también conviene destacar que hay distintas formas de trabajar este problema, ¿no? Y uno es el enfoque de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, tú has mencionado la transición importante como momento en ciclo de vida de pasar de la educación primaria a la educación secundaria. No quiero confundir, más bien destacar la diferencia de justamente un enfoque de prevención primaria. No es solamente de 0 de 6 a 12 años, sino en este caso la prevención primaria es la educación, si quieren, prevención universal, ¿no? Y con eso nos referimos a justamente trabajar esto de lo importante que es mejorar la convivencia, reducir la violencia para todas y todos en todos los grados, ¿no? Con todos los docentes, con los papás, las mamás, que también son importantes. Entonces, prevención primaria es como que la universal. Hay otra que es en este caso la secundaria, es aquellos que tienen más posibilidades o en todo caso ya están empezando a ser victimizados, agredidos de manera sistemática. Este grupo requiere de una atención diferenciada a la de que se le da a todas y todos, ¿no? Entonces, esto como que al verse más expuesto requiere de una atención más cercana. Y la que necesita, de hecho, un acompañamiento mucho más directo es la de prevención terciaria, que en el caso de la violencia es justamente aquellos que están activamente agrediendo a sus compañeros, son indicados como justamente por los compañeros como los matones del salón, ¿no? Ese niño o esa niña, yo diría, hay que cambiar la forma de verlo y de trabajar para ellos, porque por lo general son los que más están sufriendo y en todo caso están trayendo esa forma de relacionarse con otras personas de la casa, del barrio, que es bastante violenta, a justamente la escuela, ¿no? Entonces tienen como que más experiencia siendo violentos y por lo tanto mayor necesidad de ser acompañados de manera directa. Otro punto también de salud pública es el tema de factores de riesgo, ¿no? Hay condiciones de vida propias de la persona en sí, del hogar donde ha crecido, de la escuela a la que asistió, que incrementan, si es riesgo, que incrementan las posibilidades de verse afectado por un problema o que reduce de verse afectado por ese problema y se le llama factor de protección. Entonces, solo para destacar algunos a nivel individual, si un niño o una niña tiene pues bastante empatía, de ahí la importancia de trabajarla, pues eso es un factor de protección. De lo contrario, si es que no la tiene, si tiene baja autoestima, es egocéntrico, va a verse más expuesto a este problema. A nivel familiar, un niño, una niña que crece en un hogar autoritario, violento, tiene más posibilidades de involucrarse en esos comportamientos de bullying, ¿no? A nivel escolar, las normas son claves. La falta de atención a la diversidad, cuando las normas de convivencia no están públicas y sin embargo son percibidas como injustas o poco claras, hay más posibilidades, ¿no? Y de otro lado, el punto de lo comunitario, ¿no? O sea, si es que en el barrio se consumen, se venden estupefacientes, de por sí es muy violento, es unas zonas rojas desde una perspectiva de seguridad ciudadana, todos esos enclaves van incrementando las posibilidades de que el niño o la niña, en este caso, experimente violencia. Ahora, no quiere decir, y en eso salud pública es muy delicado, le llama factor de riesgo, no causa, ¿no? Porque no es determinista, no es que sí o sí tienes todas estas características, sí o sí vas a ser violento. No, el punto es mucho más prudente y el punto está en justamente destacar que eso incrementa en las chances. Entonces vamos cerrando con eso el segundo punto de los cinco que estamos cubriendo en esta conversa. Pasemos, Rafa, si te parece, a experiencias exitosas. ¿Qué nos cuentas de lo que has visto fuera, en Chile, en España, en Ecuador? Cuéntanos, por favor. Sí, claro, como por todos estos elementos que mencionas, ¿no? Una idea clave
es que el bullying es prevenible, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Se puede desarrollar, ¿no? Estrategias de prevención, programas de prevención a partir de evidencia, de literatura, que permite, ¿no? Prevenir esta situación, ¿no? Valga la redundancia. Y ahí quería compartir con la audiencia, ¿no? Tres experiencias, ¿no? Porque hay diferentes, no hay una fórmula secreta, ¿ah? Depende también cuál es el enfoque que le dé, ¿no? Pero hay ciertos elementos que son transversales, ¿no? Uno que tiene que ver con promoción de habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Para frenar o contrarrestar o prevenir estas situaciones de bullying, ¿no? Trabajar el componente socioemocional, ¿no? Porque al final, ¿no? Eso está en la literatura, ¿no? ¿Cuál es el perfil muchas veces de esta persona agresora, ¿no? Tiene desarrollo de elementos de empatía, ¿no? Sus capacidades prosociales también son menores al resto, ¿no? Generalmente, ¿no? También el tema de la autoestima, ¿no? Es menor a la media de los compañeros. Entonces, en la medida que podamos trabajar de forma transversal, no solamente como tú bien has mencionado, con el agredido, ¿no? Con el agresor, sino con el agredido y sobre todo con el que está en el medio, y es la mayoría, porque en verdad la mayoría está en ese rango, ¿no? Son los observadores, ¿no? Para que puedan detectar, ¿no? Tempranamente, ¿no? Situaciones de bullying, cómo afrontarlo, ¿no? Esas situaciones necesitas desarrollar ciertas competencias socioemocionales. Entonces, en ese marco, ¿no? Por ejemplo, quería comentarles dos proyectos aquí en España, ¿no? Que venimos trabajando. Uno, ¿no? Utilizando el tema de la tecnología, son unos robots, ¿no? Entonces, incluso para hacerlo más inmersivo, ¿no? Y más interactivo, ¿no? Para que realmente capten la atención, sobre todo eso lo trabajamos con adolescentes de 12 a 14 años. Hemos desarrollado unos robots, ¿no? Que tienen esta interfase, ¿no? Más humanoide, por así decirlo, ¿no? En donde hay una serie de videos que presentamos, ¿no? Sobre situaciones en una, por ejemplo, en el perfil del agresor, otro desde el punto de vista, ¿no? Del agredido y otros desde el punto de vista de observador, ¿no? Y sobre esos diferentes videos, ¿no? Que tenemos, ¿no? La idea es llevar a una reflexión conjunta, ¿no? Esa interacción que hay con este robot entre el niño, ¿no? Es una haber visto los videos, ¿no? ¿Qué emociones ha experimentado? ¿Qué estrategias de regulación sugieren, ¿no? ¿Cómo enfrentaría esa situación, ¿no? Si él fuera en uno de estos tres actores, ¿no? El agredido, el agresor y el observador. Y frente a esa información que nos brindan, ¿no? Los propios estudiantes, le damos algunas pautas, ¿no? Hay como un feedback, una retroalimentación en el cual le damos unas estrategias, ¿no? De qué hacer si está involucrado en alguno de estos roles, ¿no? Entonces, eso es algo que venimos trabajando en 6 escuelas, ¿no? Aquí en Girona, ¿no? Es un piloto, ¿no? Y la idea es masificarlo, ¿no? Y llevarlo al siguiente nivel en el próximo año. Y el otro, ¿no? Es también un tema tecnológico, es el mundo de realidad virtual, ¿no? Es este mundo más inmersivo, con estos famosos goggles o lentes, ¿no? En el cual uno se pone, ¿no? Y proyecta, ¿no? Una experiencia más realista, ¿no? Ese es un siguiente nivel, por ejemplo, ¿no? Porque ya no solamente es ver un video en una pantalla, aunque sea en un robot, sino que ya la idea es que haya todo un ambiente inmersivo, ¿no? Estamos trabajando en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, hemos terminado de diseñar un espacio que es como en el pato, ¿no? Entonces tienes toda la locación de un patio de colegio y sobre eso hay diferentes situaciones que esta persona que está con los lentes, ¿no? Va viendo y experimentando, ¿no? Y sobre estas situaciones, ¿no? También, ¿no? Se les da primero se les pide que nos comenten qué siente, cómo ven, ¿no? ¿Qué harían, ¿no? Y sobre esa información, ¿no? Se les brinda una retroalimentación también de qué deberían hacer o cómo deberían abordar esa situación, ¿no? Entonces estamos trabajando estos como dos proyectos, ¿no? Básicamente para prevención ¿no? Incluso estamos trabajando diferentes tipos ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? Hay diferentes tipologías. Una cosa es violencia verbal, otra cosa es violencia física, ¿no? Otra cosa es violencia sexual y otra cosa es el ciberbullying, por así decirlo. Y frente a esta experiencia, tu reacción también es distinta, ¿no? No es lo Ujú. mismo, ¿no? Puede ser un poco más oído sordo, vamos a llamarlo así, si hay dos personas que se están insultando, ¿no? Porque lo normalizas, por así decirlo. Y otra cosa es ver una situación de agresión física, ¿no? Sobre eso, ¿qué te genera, no? Miedo, ¿no? Frente a eso, menor involucramiento, por ejemplo, no vaya a ser que
puedo aceptar que, no sé, me insulten, pero que me peguen me da más temor. Entonces, eso me lleva a no involucrarme en esa situación o a hacerme. Entonces, comenzamos a jugar con diferentes escenarios, ¿no? Y eso hace más rico, ¿no? Esta interacción y de poder trabajar de forma integrada el tema de la prevención, ¿no? Eso, Buenísimo. y nuevamente, los dos están a nivel de piloto, ¿no? Pero creo, quería compartir en este espacio lo que se viene haciendo aquí, ¿no? Y probablemente ya en el corto o mediano plazo, cosas como esas también estaremos viendo, ¿no? Porque el componente tecnológico está y ha venido para De quedarse. acuerdo. Y otro, brevemente, es el caso de Chile, ¿no? Y eso tiene que ver con literatura, ¿no? Sobre ciertas habilidades socioemocionales que hay que Ujú. desarrollar y también cómo hay que pensar fuera de la caja para el tema de intervención. Porque ya los chicos hacemos muchas veces la intervención tradicional, ¿no? Con tus materiales, que pueden ser muy didácticos, muy pedagógicos, ¿no? A veces tú requieres captar la atención, ¿no?, de los chicos. Entonces tienes también que innovar dentro de tus programas, ¿no? Para poder involucrar mejor a los estudiantes. Y lo que estamos trabajando, y la literatura también, ¿no?, nos da la razón, por así decirlo, es insertar en programas de prevención de violencia y promoción de habilidades socioemocionales a animales, ¿no? En este caso en Chile, por ejemplo, con el tema de los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es generar algún elemento de conexión emocional, ¿no? Con alguien fuera, por así decirlo, ¿no? De tu círculo, ¿no? Y en este caso los perros, ¿no? Con una guía, no es un perro, no es una mascota que traigo, sino son perros entrenados, ¿no? Que ayuda, ¿no? Y está ahí el entrenador también acompañando en estas sesiones, ¿no? Generamos dinámicas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? De saludo, ¿no? De trabajar de la empatía con el animal, ¿no? Del tema de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Más lúdica, ¿no? También comenzamos a promover ciertas habilidades emocionales y después de eso, ¿no? Hacemos una reflexión más grupal y sacamos la variable al perro y ponemos también al compañero, ¿no? Entonces, Ujú. ese tema de trabajar este tipo de habilidades es sumamente importante. Y creo que un elemento clave, ¿no? En el tema de Chile, ¿no? Y es que más allá que pueda sonar interesante, ya ha habido evaluaciones de esos programas. Es decir, ya tenemos ciertas evaluaciones, ¿no? Que de alguna manera nos dan la razón de que trabajar de esta forma, ¿no? Ha ayudado en el corto plazo a reducir la prevalencia del bullying. Entonces, son medidas que también han sido evaluadas y sobre eso ya van a ser escaladas el próximo. Buenísimo. Mira, rescato de lo que estás compartiendo, muy interesante, por cierto, son nuevas formas de trabajar el problema, ¿no? Reducirlo, no solamente, digamos, tener una buena conceptualización común, sino básicamente encontrar otras rutas para poder trabajarlas, algunas con tecnologías, otras con recursos tipo los perros. Yo quiero ir un poquito más atrás y básicamente, brevemente, contar las habilidades socioemocionales son aquellas que nos permiten llevarnos bien con nosotros mismos, con otras personas y sobre eso tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar las habilidades en la mejora de la convivencia? Porque hay conceptual y sobre todo técnicamente una continuidad bien clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del mundo interpersonal, las habilidades que puedes trabajar, por ejemplo, es la conciencia social, la habilidad para relacionarse y los beneficios para la convivencia, en ese caso, concretamente, por ejemplo, en conciencia social, es la empatía, en el caso de la habilidad para relacionarse, es la asertividad, la escucha activa, ¿no? En el caso del mundo interpersonal, intrapersonal está la autorregulación como habilidad y los beneficios de la convivencia, pues es el manejo de la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay nuevamente, en cuanto a teoría y en cuanto a evidencia, justamente hay una necesidad importante de trabajar estos temas de manera articulada. Eh, Tenemos 10 minutos más o menos, yo quiero hacer algunas precisiones. Es importante trabajar el clima escolar, es una forma muy importante de ver cómo está la convivencia. Desde la perspectiva del clima es importante, y me refiero con clima a, por ejemplo, aspectos de seguridad, si las reglas y las normas son percibidas como buenas, la forma en la que estamos enseñando esto, el apoyo al aprendizaje, las relaciones interpersonales, cómo están trabajándose en cuanto a, por ejemplo, respeto a la diversidad. El ambiente institucional es importante también, entonces, cómo están los alrededores de la escuela y el equipo, ¿no? Hay que trabajar mucho liderazgo, mucho las relaciones profesionales, hay que capacitar sin duda a nuestros colegas para justamente tener mejores resultados.
Yo quiero, antes de pasar a lo que es la agenda pendiente, en la que te estoy haciendo la pregunta, Rafa, es ¿qué viene? Mensajes claves en cuanto a qué funciona y qué no funciona. No funcionan las expulsiones, no funcionan los castigos ejemplares. Hacer sentir mal a un niño para que sienta cómo se siente el otro no hace nada más que volvernos a nosotros agresores. Y eso, lo que se le llama como estrategia de mano dura, punitiva, lo único que genera es miedo y por lo tanto que los niños agresores se escondan mejor de la autoridad. Entonces, lo que sí funciona de otro lado es en ese caso compromiso a distinto nivel político, económico, financiero, sólida investigación, hacer de toda esta iniciativa a todos parte, ¿no? Mejorar las habilidades socioemocionales y por supuesto trabajar con toda la comunidad educativa, papás, mamás, nosotros, estudiantes y autoridades. Entonces, vamos a pasar ahora al cuarto de los 5 puntos. ¿Qué viene? Ya, ¿cuáles son las agendas pendientes? ¿Cómo ves la tecnología? ¿Qué tanto te asusta, Rafael? ¿Qué tanto lo ves en este caso de manera optimista? ¿Qué están pensando en el mundo académico al respecto? Sí, o sea, lo primero es que eh, tenemos que convivir con eso, ¿no? Ya no es un tema de elección, ¿no? O sea, el tema de, sobre todo en el componente tecnológico y el ciberbullying, que es lo que actualmente se ha dado mayor peso, ¿no? Es que la primera conclusión es que tenemos que convivir con ese tema de la tecnología, ¿no? Y eso requiere también el tema de la profesionalización y el desarrollo de capacidades de los actores de la comunidad educativa, ¿no? O sea, eh, no basta ya ahora, ¿no? Manejar correo o alguna red social, porque sobre todo con la presencia de inteligencia artificial como ChatGPT y sus derivados, ¿no? Genera un sinfín de posibilidades y las herramientas están, o sea, la tecnología no es per se buen animal, es como a partir del uso que se les da, ¿no? Puede generar este, este tema, ¿no? Y es más, o sea, abre un mundo de posibilidades, de creatividad también que los chicos puedan desarrollar. Por eso, en estos dos ejemplos que mencionaba de España, hemos incorporado la tecnología como parte de las estrategias de prevención, porque es lo que los chicos consumen hoy día, ¿no? Y esta dualidad entre lo virtual y lo real, ¿no? Que capaz una generación pasada, ¿no? Lo tiene más claro, para ellos no, ¿no? Entonces ya es como más es más flexible, ¿no? Entre lo real y virtual, ¿no? Ya no lo separan como si fueran dos hemisferios distintos, ¿no? Sino que conviven y van yendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es otra generación y otra generación que tiene otros criterios, por así decirlo, o otras competencias o capacidades en el mundo digital, ¿no? Y tenemos que más o menos estar de la mano. Ahí mi primer apunte era sobre la necesidad de incorporar la tecnología, ¿no? Dentro no solamente del desarrollo de capacidades docentes, ¿no? Desde su formación primaria, ¿no? Desde su formación inicial, ¿no? No esperar que el docente ya esté enseñando, ¿no? Para que recién aborden estos temas, sino desde su formación inicial, ¿no? Cuando están en la universidad, en el pedagógico, ¿no? Vean algunos cursos vinculados al tema de tecnología en el contexto escolar para que les puedan servir también en su propio pedagogía, ¿no? De cómo diseñar mejores clases, pero también para que vean cuáles son los riesgos y sobre eso tengan un mejor ojo clínico, por así decirlo, de detectar Claro. algunos patrones de riesgo, ¿no? Y lo otro es explorar, o sea, que el mismo docente explore la tecnología, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está de moda ChatGPT, bueno, yo también ponerme en primera persona y explorar, ¿no? Y hay este tema de las voces fake, ¿no? Que pueden crear voces falsas, ¿no? Que puedes crear a partir de tu propia voz, ¿no? También, ¿y cómo lo hacen? Yo mismo hacer el ejercicio, ¿no? Porque sobre eso puedo tener, ya, tener algunos elementos de detectar, por ejemplo, si esto es verdad o no, ¿no? Entonces, nuevamente, es no rehuirlo, ¿no? Sino aceptarlo y sobre eso indagar, ¿no? Tener esta curiosidad también de ver por dónde están nuestros estudiantes yendo, ¿no? Conversar con ellos mucho, ¿no? No solamente para el tema de de ver cómo están, sino también esas conversaciones, indagar qué vienen haciendo, ¿no? Qué programas vienen usando, ¿no? Porque Por- tenemos que hacer un poco de investigación científica, diré, con nuestros propios estudiantes, antes que sea demasiado tarde, por así decirlo, ya la ola por- nos arrastre y sobrepase.
estoy hasta ahí, ¿no? O sea, y celebro y valoro tu optimismo, yo soy un poco más prudente. Y concretamente a mí me da miedo, por ejemplo, el que en este caso pedófilos se hagan pasar por niños, por niñas, para ganarse la confianza y a partir de ahí poder manipular con imágenes, videos luego a esos escolares y poder forzarlos a hacer cosas que claramente no solamente no quieren, sino que le van a traer consecuencias a futuro, ¿no? Y sobre eso otro temor también tiene que ver con justamente la revictimización, ¿no? Estas redes sociales, si no somos los niños muy conscientes de las consecuencias que pueden traer consigo, pueden, por ejemplo, filmarse desnudos, por ejemplo, o en todo caso en situaciones poco decorosas, que a lo largo de los años van a ir acompañándolos esos videos, porque una vez que se sube a internet, pues no necesariamente se borra, ¿no? Entonces, esa revictimización, constantemente verse victimizado cuando incluso ya de adultos busquen trabajo, es algo que confieso me genera mucho miedo y sobre todo pues toda una línea de trabajo preventivo para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que como bien lo has dicho, la tecnología trae muchas cosas buenas y otras a tener con prudencia, pero sí, creo que el punto pasa por probarlas, ChatGPT, las mismas redes sociales, que tantos de ustedes docentes conocen las redes que están usando sus estudiantes, y sería importante que incluso ellos les enseñen y a partir de ahí vean cómo es la lógica y sobre todo el reforzador de justamente ese consumo. Tenemos ya pocos minutos, tenemos en este caso dos preguntas que he seleccionado de la audiencia. La primera es provocadora y es, ¿qué es lo más raro que han visto trabajando en estos temas? Y la segunda, quizá un poco más delicada, ¿qué le falta al Estado peruano para seguir mejorando la convivencia escolar? Entonces, Rafa, te pediría respuestas muy cortitas de 1 o 2 minutos máximo para las dos. Dale. Mira, sobre el primero, era un caso, ¿no? De ciberbullying, ¿no? Justo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Donde al final, ¿no? La persona que había cometido esta situación era la que cualquier persona menos sospechaba, ¿no? O sea, podrían haber señalado a cualquier estudiante de la escuela quién podría estar cometiendo estas situaciones de ciberbullying, ¿no? Porque lo que hizo fue desarrollar una cadena de WhatsApp con imágenes, videos, audios, ¿no? Conversaciones muy hirientes, ¿no? Y no daban, ¿no? Porque partes de estos elementos de ciberbullying está vinculada al anonimato, ¿no? Porque no hay un nombre real o no sabe si es real o no. Y claro, cuando se hizo el proceso de investigación, incluso tuvieron que derivarlo al tema de la policía, ¿no? Porque había situaciones graves, ¿no? Que estaban ocurriendo en ese chat. Al final, a través del IP o la dirección de dónde salía esa información, dieron cuenta de dónde vivía esta persona, ¿no? Quien vivía ahí era uno de los estudiantes, digamos, entre comillas, más tranquilos, ¿no? Que según la propia voz de los docentes, es más, a quienes la mayoría de los compañeros lo agarraban de punto, por así decirlo, para cometer situación de bullying más tradicional, ¿no? Darle apodos, ¿no? Incluso lo dejaban de lado, había algunos elementos de agresión física, ¿no? Y esta persona, ¿no? Era que salía de la escuela, ¿no? Llegaba a casa, ¿no? Y se convertía en el otro rol, ¿no? Y comenzaba a desarrollar este tema, ¿no? Un poco como represalias, ¿no? Claro, la Entonces, es muy venganza. importante por eso, o sea, por eso comento esto con los docentes, ¿no? De no dar nada por sentado, ¿no? No diría, no, esta persona no creo, es muy tranquila, muy callada, es más, a él. Y al final, este caso nos invita a reflexionar de que, ¿no? Cualquiera puede estar en estas situaciones de roles y por eso es muy importante observar y conversar con nuestros estudiantes. Y sobre el segundo punto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado, ¿no? Desde mi formación o de formación científica, ¿no? Tiene que ver con la información, ¿no? Con los datos, ¿no? Entonces es importante generar una capacidad importante o grande de datos relevantes sobre este tema, ¿no? El CCB ayuda bastante, ¿no? Los CCB son datos que cuando la situación ya se ha cometido y si es que se ha registrado. Entonces existen sistemas de monitoreo, ¿no? A nivel internacional que ayudan, ¿no? A tener datos sistemáticos sobre situaciones de bullying, ciberbullying y otros factores asociados, como tú mencionaste, algunas habilidades emocionales, clima escolar, que al docente, al director, le puede ayudar a tener una mejor estrategia de planificación sobre qué hacer, ¿no? Y datos más personalizados, ¿no? De tu propia escuela, de tu propia realidad. Sobre eso en tu PAD, en tu PEI, puedes incorporar acciones mucho más específicas y estratégicas de tu propio diagnóstico. Entonces,
creo que falta desplegar este sistema de monitoreo, ¿no? En las escuelas de nuestro país. Y lo otro, ¿no? Aunque parezca ciencia ficción, para algunos lo que están haciendo acá con los robots, la realidad inmersiva, ¿no? Sí incorporar desde nuestra propia realidad, ¿no? El componente tecnológico como parte de nuestros programas, ¿no? Yo sé que probablemente no a todas las escuelas podamos darles, pero el tema tecnológico está, ¿no? Recuerden que en nuestro país hay más celulares que personas, entonces sí hay un elemento de tecnología ahí, ¿no? Y los estudiantes son nuevamente conscientes de eso, más aún después de la pandemia. Entonces, es importante que desde el ministerio, desde las DREs, desde la escuela, cómo incorporamos en nuestras medidas de las posibilidades el componente tecnológico como parte de los programas de prevención. Buenísimo. Yo recuerdo haber estado en el Congreso Mundial de Bullying en el año 2012 ya, y un resultado importante fue que uno de cada cuatro asesinatos con armas automáticas en Estados Unidos había sido justamente por niños, bueno, ya adolescentes que habían vuelto a su escuela después de haber acabado y se habían vengado de la comunidad educativa, no en este caso de los mismos profesores, mismos estudiantes que le hacían bullying, pero sí de la comunidad educativa por no haber tomado cartas en el asunto, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos hablando de un problema bien complejo a nivel de salud mental, a nivel de acceso de armas, en fin, pero la venganza creo que es algo que puede herir a muchos a la vez, ¿no? Y en cuanto a lo que es en sí el Estado, yo también le sumaría más promoción, ¿no? Hay, al CICB, a las dinámicas que tienen, a la información, a los contenidos, al sistema que mencionas, pero más presupuesto para justamente involucrar a más personas en esta causa común que son escuelas sin violencia, escolares que aprendan y que vivan felices. Creo que es una visión bien, bien importante. Con esto hemos cubierto los 5 puntos. Para cerrar, Rafael, ¿qué 3 mensajes te gustaría dejarle a la audiencia? Y con eso ya cerramos. Gracias, César. Mira, a partir de lo que hemos conversado, ¿no? Mis tres mensajes serían los siguientes, ¿no? Primero, que el rol del observador es clave, ¿no? Si bien hay responsabilidad de toda la comunidad educativa, de docentes, de directores, de los propios padres de familia, ¿no? Para estar involucrados, ¿no? En prevenir la violencia escolar, al final, y lo que dice la evidencia es en el día a día, ¿no? En el aula, en esas interacciones, ¿no? Un observadores empoderados, con habilidades socioemocionales desarrolladas, ¿no? Es un factor de éxito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para frenar este ciclo de violencia que hay en la escuela. Entonces es muy importante trabajar con los escolares, ¿no? No solamente con el agredido, con el agresor, sino con todos en general, ¿no? Lo siguiente que, como hemos visto, ¿no? Estas nuevas formas de bullying, como en el caso del ciberbullying, requiere también nuevas formas de abordar, ¿no? No podemos trabajar en tema de ciberbullying, ¿no? De una manera tan tradicional, ¿no? A través, no sé, pues, sesiones de aprendizaje con papel y lápiz, ¿no? Dibujando el celular o, el, o la aplicación. Que son Entonces, cruciales, hay, pero no bastan, ¿no? claro, entonces es importante, ¿no? Complementar, ¿no? Con otras estrategias pedagógicas, ¿no? Que ayuden, ¿no? A que los estudiantes conecten mejor, ¿no? Con los riesgos que hay, ¿no? Muchas veces, como tú has mencionado, con estas plataformas y también trabajar, y rescato lo que tú has dicho, el tema de seguridad en línea, ¿no? O sea, porque hay formas de trabajar el tema de seguridad, ¿no? De la información en línea. Eso no quita que tenemos que desconectar y no tener redes sociales ni correo, pero cómo podemos trabajar en esos comportamientos, ¿no? De autocuidado, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos en entornos virtuales. Y eso los chicos tienen que aprender. Y por último, ¿no? Que al final la violencia escolar, ¿no? En este caso el bullying, ¿no? También es un reflejo de la violencia social, ¿no? No vas a encontrar, ¿no? Escuelas que no tengan situaciones de violencia y que en su contexto haya mucho. Al final, hay un enfoque más de capas o psicológico, ¿no? Donde las cosas que suceden, ¿no? En la casa impactan en la escuela, las cosas que suceden en el vecindario donde está la escuela también impactan en la escuela. Entonces, si queremos también prevenir el tema de la violencia, hay que trabajar intramuros, ¿no? Pero también extramuros, ¿no? La evidencia también, y con eso termino, ¿no? Señala que contextos, ¿no? Sociales, ¿no? Donde está la escuela inmersa, ¿no? Que están libres de violencia o tienen menor prevalencia de violencia, hay una mayor posibilidad, ¿no? Que las escuelas en sí también adopten este patrón.
Entonces también hay que pensar, ¿no? De una manera integral, como tú bien mencionaste, ¿no? Y eso involucra también, y creo que desde lo que se viene trabajando en el gobierno también es muy importante, el involucramiento de otros actores. No, no es el Ministerio de Educación el único responsable para prevenir el bullying, por más que, como hemos visto, ¿no? La mayor situaciones de violencia suceden en la escuela, sino que hay que involucrar al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Porque requiere ese entorno más social, ¿no? Para esta prevención. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar con dos mensajes. Uno, se viene trabajando desde el informe de Sergio Piñeiro al secretario general de Naciones Unidas en el 2006. La violencia es prevenible e injustificable. No que no porque no hizo su tarea, no trajo uniforme, me faltó el respeto, es injustificable. No, no debemos como docentes en ese caso multiplicarla, ¿no? Y otro punto importante, si quieres ser parte del cambio, querido docente de la comunidad de Ocarret, justamente en la comunidad hay en este caso dos cursos súper didácticos, muy bien planteados, que tienen que ver con el tema que estamos hablando del día de hoy. El primero se llama Acoso Escolar, Prevención, Detección y Actuación, y la tercera es Actúa frente al ciberbullying. Así que estos dos cursos vamos a compartir justamente estos enlaces, pero los encuentran en Educarred. Y con ello cierro este webinar, esta conversación. Rafael, muchas gracias. No sé qué hora es por allá, pero sin duda es mucho más tarde, así que gracias por hacerte el tiempo y compartir esta experiencia que has recogido en la práctica en el Ministerio de Educación juntos y luego en el mundo académico. Y por supuesto quiero cerrar agradeciendo a Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa que hacen este espacio y sobre todo que justamente lo promueven para involucrar a más personas en esta causa común. Quiero repetirla, escolares conviven y aprenden felices. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar acá.